En el año 2002 fundé una empresa, bueno, fui director general de un par de empresas y luego fundé mi propia empresa. Y ahora hace pues ya, digamos, 15 años que estoy trabajando en Future Change. Future Change es una consultoría en la que estamos en Barcelona, en Madrid, en Boston y en Santiago de Chile. Trabajamos, digamos, desde Santiago para Centroamérica y Latinoamérica, y yo paso más o menos la mitad del tiempo aquí en Barcelona y la otra mitad, básicamente este año sobre todo en Boston, pero trabajando fuera. Y en el año 2005 tuve una especie de crisis profesional. Yo me había pasado muchos años, desde los años 90, dando bastantes vueltas por el mundo, a los finales de los 80, yo soy mayorcito, dando bastantes vueltas por el mundo, contando lo de la planificación estratégica. Y primero, digamos, en el mundo de las ciudades, luego en el mundo de las universidades, luego en el mundo de la administración. Y empecé a trabajar mucho con el mundo de la empresa, haciendo planificación estratégica, cosa que ahora, curiosamente, muchos años después, me han vuelto a pedir mucho y estoy muy contento porque he sido como volver al principio. Y bueno, entonces llegó un día que yo tuve una situación muy rara. Yo hacía los planes, los hacía lo mejor que podía, y tenía una situación muy rara, que es que yo entregaba los planes y tenía la sensación de que cuando los entregaba ya eran viejos. Tenía la sensación que el mundo cambiaba más rápido que nuestra capacidad de planificar. Y esto, bueno, yo digamos lo entregaba, la gente decía hola, que sí, que muy bien, incluso cobraba. Y o sea que no es que hubiera un problema, digamos, de que la gente... pero yo no me sentía satisfecho. Tenía una sensación de que lo que estábamos entregando no se adaptaba bien a los cambios del mundo. Y entonces hice una cosa de la que no me arrepiento nada, al contrario, y es que en muy pocos años, como en 2 años, pasé de ser director general de una empresa que tenía mucha gente a ser de becario. Me fui a estudiar a Berkeley, a la Universidad de Berkeley en California, básicamente temas de innovación y sobre todo especialmente en temas de Open Innovation. Tenía que ser cursos cortos porque tenía además una familia que mantener, por lo tanto no podía aislarme del mundo. Fueron años muy interesantes, muy duros de trabajo, pero muy interesantes. Me fui a hacer de becario, en la que en aquel momento era la consultora más importante del mundo de innovación, en Chicago, y allí pues, aprendí algunas de las cosas que os voy a contar, y que han sido parte de mi práctica profesional a lo largo pues, de los últimos 12 años. Curiosamente, el año que he hecho menos innovación ha sido el año pasado, en que he vuelto a tener muchas peticiones de organizaciones públicas y sobre todo de empresas, gracias, de hacer estrategia. También os contaré, si luego queréis, un poco cómo estamos haciendo la estrategia, porque no se parece en nada del primer Urban Plan, Strategic Urban Plan, en que participé a finales de los 80 y que me pareció que era descubrir todo el mundo, y lo era para mí, en San Diego, en Estados Unidos. Y siempre he pensado que era muy raro que me invitaran aquí, porque yo sobre todo trabajo para empresas, con lo cual, digamos, una parte muy importante de mi práctica profesional está en las empresas, pero nosotros trabajamos también para proyectos de universidades, sobre todo de innovación aplicada a la universidad, y hemos trabajado mucho para proyectos de innovación pública. De hecho, incluso escribimos un libro que no os voy a recomendar porque al cabo de 3 años ya no son libros para recomendar, son libros para reescribir. Y por tanto, bueno, hemos trabajado en este ámbito, y en el ámbito de la innovación social hemos hecho cosas, especialmente en Chile. ¿Quién hay de Chile aquí? Pues con la gente de Social Lab, los conocéis, de Julián y compañía, pues hemos estado colaborando básicamente con ellos, y ha sido pues muy interesante
yo os comentaría algunas cosas, digamos, de todo este mundo. Para mí siempre es un reto distinto hablar de innovación social. Como vais a tener gente que se dedica solo a la innovación social, yo os voy a intentar dar otra mirada, primero más genérica sobre temas de innovación, y luego, pues, quizá, digamos, la mirada que seguramente yo os puedo aportar, quizá a diferencia de otros ponentes, que es esta mirada más desde el mundo de la empresa. Pues ahí vamos. Aquí tenéis para cualquier cosa, digamos, tenéis toda la información que os paso, la vais a encontrar. Primero, no hay ningún problema, en esta presentación está completamente a vuestra disposición. En segundo lugar, toda mi actividad está en xaviermarcet.com, que es mi blog, donde están todas las reflexiones que he ido haciendo a lo largo de estos años sobre temas de innovación y otras cosas de management. Y normalmente publico en Sintencia y en La Vanguardia, pero no encontraréis todo en el blog. Y en mi cuenta de Twitter, que es esta, que es Xavier Marcet por arroba, es una cuenta de Twitter muy aburrida, solo hablo de innovación y de cosas de management, no hablo de nada, ni de fútbol, ni de política, ni de nada, soy muy aburrido. Por tanto, pero no os defraudaré. Me contaréis solamente hablando de estas cosas que, bueno, como veréis, pues son cosas que aparte de ser mi trabajo, pues también me apasionan. Voy a intentar generar una cierta dinámica en la que también tengamos un poco de tiempo para hablar de algunas cosas de metodología, de cómo trabajamos, digamos, para conseguir el innovación. Esta semana pasada he vuelto a mirarme estas transparencias para actualizarlas del año pasado, y he quedado muy sorprendido. De un año a otro ha sido bestial lo que ha salido. O sea que este es un tema que está muy de moda. Y lo que he visto es que más o menos algunas de las nebulosas que hay sobre la innovación social continuaban. Cuando hacemos innovación en una empresa, sabemos que es para crear negocio. Sabemos que es una lógica que lo que busca es diferenciarnos de otras empresas respecto a los clientes y al final, si me lo dejáis decir muy a lo bestia, lo que es innovación es lo que se vende, lo nuevo que se vende. Y por tanto lo nuevo que es capaz de generar. Podríamos entrar mucho más en detalle y entrar más fino, pero en el fondo estamos hablando de crear nuevos productos, nuevos servicios para que, digamos, haya unos clientes que paguen o no paguen por ellos, pero que reciban, digamos, esta innovación. Cuando estamos hablando de innovación pública, estamos hablando que desde la administración estamos creando productos o servicios nuevos que incrementen el valor que estas administraciones dan a los ciudadanos. Cuando en Barcelona no existía un sistema de transporte en bicicleta más o menos público, que es el bici, aunque esté gestionado por una empresa privada, pues tú o tenías una bicicleta propia o no podías, digamos, ir en bicicleta por la ciudad. Luego esto no solamente pasa ya con bicicletas, ahora va a pasar, digamos, cada vez más con motocicletas y con autos, pero, digamos, yo cuando voy por Londres o voy, digamos, en Múnich, y hago servir este fantástico servicio de BMW, que simplemente con una aplicación del móvil puedo agarrar un coche, digamos, un coche, irme de un lugar a otro, digamos, y dejar el coche estacionado y que me carguen, digamos, pues con mucha facilidad en mi tarjeta de crédito, digamos, lo que he consumido, pues esto es un servicio privado en, digamos, medio de la ciudad, pero cuando se creó el leasing era una propuesta pública, era generar, digamos, un nuevo tipo de valor que antes no existía. Por tanto,
cuando estamos trabajando para crear nuevos servicios públicos que incrementen el valor público, es cuando estamos hablando de innovación pública. La innovación pública está teniendo un auge muy grande. Nosotros aquí sí que fuimos un poco pioneros, tiene unas reglas propias. No es lo mismo la innovación, digamos, en el sector público que en el sector privado. Nos encontramos, digamos, una serie de cambios que ahora intentaré, digamos, hablaros de ellos. Pero aquí estamos hablando de valor público. Y aquí hay un espacio que no hacen ni las empresas ni el Estado, que es donde ponemos la innovación social, que correspondería, digamos, a dinámicas para crear valor social, ¿no? Normalmente generadas por protagonistas que pueden estar en la empresa o pueden estar en el ámbito público, pero en general están en esta nebulosa que llamamos tercer sector. O dinámicas, en cualquier caso, muchas veces autónomas de las administraciones o autónomas, digamos, de las propias empresas. Por tanto, si buscáis definiciones de innovación social, vais a encontrar, digamos, ya muchas. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de Caserolo. Me parece que es un ejemplo actual y un ejemplo que a mí, digamos, para mí es innovación social pura y dura. Caserolo es una aplicación, se llama Caserolo, vais a encontrar como Caserolo Club, es una aplicación que se ha hecho muy conocida, que resuelve de un modo distinto algo que tradicionalmente ha pasado desde finales del XIX sobre todo y a lo largo de todo el siglo XX, y es que hay toda una serie de organizaciones de tipos diversos que pueden ir desde vinculadas a la Iglesia hasta vinculadas a los sindicatos, que lo que han hecho durante mucho tiempo es dar comida a aquellos que tienen dificultades para poder comprar comida, porque son pobres, porque están, digamos, incapacitados por alguna razón. ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente? Pues está lleno de fotos, digamos, de principios del siglo XX, ya en lo que se hacía es una cocina pública. Hay las fotos con ollas muy grandes, digamos, y es, digamos, pues es una cocina, digamos, central y cola. La gente hace cola y allí, digamos, va con el plato y les da comida. Esto más o menos sofisticado es lo que hasta ahora pasa. Esta gente, utilizando además tecnologías muy actuales, consiguen un efecto similar sin necesidad ni que se tenga que hacer cola, ni que haya una cocina central. Montan una non-profit en la que tú te apuntas, y cuando te apuntas también a través de una app. Cuando te has apuntado a esta app, tú recibes en tu casa una especie de recipientes tupper, los Tupperware, unos recipientes clásicos de estos de plástico. ¿En qué consiste este sistema de crear valor social? En que tú, cuando estás cocinando en tu casa, si cocinas macarrones para 4, aquel día decides cocinar para 7. Y por la mañana, unas horas antes, entras a la aplicación y dices, y si puede ser un día antes, mucho mejor, dices, voy a tener a disposición 3 raciones de macarrones en las que he puesto todos estos ingredientes. Y están disponibles a partir de esta hora. Entonces, esto que funciona con la plataforma, que tecnológicamente no es muy distinta a la, por ejemplo, a la plataforma de Uber, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que alguien, digamos, de esta organización, viene a tu casa, recoge los macarrones que tú has cocinado de más y, a través, digamos, de un sistema de inteligencia artificial, los distribuye a aquellos que estando más cerca de tu casa, no llevan toda la semana comiendo macarrones, porque, digamos, pueden ser pobres, pero también necesitan una dieta equilibrada, y 2, no tienen ningún tipo de intolerancia a los ingredientes que tú has puesto en los macarrones.
Me gusta mucho, primero, porque es innovación. La innovación, primera regla primera sugerencia que os quería dar hoy, la innovación no está en la tecnología. Ni en la social, ni en la corporativa, ni en la pública. La innovación está en la mirada. En saber mirar las cosas distinto. En saber mirar las cosas distinto. Luego viene la tecnología. Primero está la mirada. Y en segundo lugar, lo que hacemos es crear valor social, no solamente porque conseguimos el objetivo de que haya gente que tiene dificultades para tener comida, que pueda tener comida, sino porque además lo hacemos eliminando algunos estigmas sociales. Que es que la gente tenga que hacer cola y tenga que ser vista, digamos, como gente, digamos, que está en una situación social precaria. Es una forma, digamos, de activar recursos dispersos. En este caso, para un fin, que es un fin claramente social. Una de las cosas que creo que en los próximos años va a ser más importante, de hecho, como veréis, algunos centros con los que bien he colaborado, bien sigo muy directamente, yo creo que hay toda una serie de herramientas que en estos momentos se están utilizando a veces muy polémicamente porque crean nuevos servicios para los consumidores, a veces a costa de destruir un tejido, digamos, ocupacional muy grande, por tanto tienen la polémica servida de estos tipos de innovación y tienen la polémica servida de estos tipos de innovación, pero yo creo que cada vez más vamos a tener la oportunidad también desde la innovación social de utilizar este tipo de herramientas para crear valor social. Y que intuyo, y de hecho es una cosa que he hablado mucho con gente del MIT, que me gustaría que promovieran un movimiento similar. Sabéis que el Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades, digamos, más punteras del mundo en tecnología, promovió en su momento un movimiento que ha sido socialmente muy interesante, que es el movimiento de los Fab Labs. Todo el movimiento Maker, todo el movimiento... Me gustaría que pudiéramos hacer algo similar, digamos, en términos de inteligencia artificial y que pudiéramos, digamos, pensar cómo la inteligencia artificial, que va a ser una herramienta potentísima en los próximos años, nos ayuda también a crear valor social. Porque vamos a tener enormes oportunidades para intentar, digamos, generar este tipo de iniciativas, que tienen una finalidad social, que crean valor social, aprovechando, pues, nuevas recursos. La gente de Chile, quizá conocéis digamos, la experiencia de Algramo, que me parece muy interesante y que tampoco tiene, digamos, en este caso, a diferencia de Caserole, que es muy tecnológica, en este caso, digamos, es muy distinta, es, digamos, una vivencia, digamos, de gente que está en entornos de gran pobreza, de tanta pobreza en los que la gente tiene dificultades para comprar muchas veces las cantidades mínimas en las que son empaquetados determinados alimentos. O sea, hay gente que no le da para comprar 1 kilo de garbanzos. Con lo cual, la mirada que hay detrás de aquí es muy sencilla, no es tecnológica, pero genera un impacto social. Y es generar, digamos, porciones pequeñas, más pequeñas de lo habitual, para aquellas familias que tienen muchas dificultades, digamos, incluso para comprar las dimensiones convencionales. Luego esto se hace en un movimiento en el que no solamente, digamos, se hacen porciones más pequeñas, sino que además se forman, digamos, se hace, digamos, un movimiento de compra sindicada. La compra sindicada te permite, digamos, generar unos precios que además, digamos, como detrás de este movimiento no hay una vocación de lucro, pues bueno, se intentan que los precios además sean más baratos. Con lo cual, no estás inventando nada, no estás regalando la comida, pero sí que estás facilitando el acceso a gente, digamos, de muy escasos recursos. Además, hay una cosa que esta gente me gusta, porque hacen una cosa que en innovación social
es muy importante. Y es que la miden. ¿Cómo? La miden. La miden. Mira, hay una parte muy grande de la innovación social que es cualquier cosa que hagamos que tenga olor de participación en bien de la humanidad. No. 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 La innovación es crear valor social, privado, público, a partir de nuevas soluciones que se implantan y tienen impacto. Si no tienen impacto, no hay innovación. Hay un proceso de invención social, si queréis. Pero para mí, cuando hablamos de innovación, hablamos de impacto. Tanto si hablamos en la empresa, como en el sector público, como en el ámbito social. Y algunos, digamos, estamos tan en los orígenes, aunque creo, esta semana, preparando esto lo comprobado, que vamos a acelerar mucho los próximos 5 años, estoy convencido, pero estamos todavía en los orígenes de un movimiento. Y por tanto, hay mucha gente que lo que hace son todo tipo de experimentos, y a cualquier cosa le ponemos la etiqueta de innovación social. Poco a poco iremos siendo más ajustados en esto. Tampoco pasa nada, pero iremos siendo más ajustados. Porque lo que realmente nos planteamos es no hacer cualquier happening, que está muy bien, sino lo que realmente nos proponemos es impactar, digamos, de un modo socialmente positivo. Y esto, como siempre, tiene sus dificultades. Por tanto, para mí, conseguir impacto es muy difícil. Yo que he estado trabajando mucho con la gente de Sociedad, conseguir impacto es muy complicado. Ellos han conseguido montar un movimiento que han tenido, digamos, gracias a los conciertos que han hecho y otras cosas, han tenido mucha proyección, pero otra cosa es, vamos a ser serios. ¿Cuánta gente, digamos, ha comido mejor, habitado mejor, tenido acceso a las escuelas, cualquier cosa que consideremos que forma parte de la dignidad social y que gracias a este tipo de iniciativas hemos modificado la realidad? Dejadme que sea muy claro. Cuando yo trabajo para las empresas, yo monto todos los happenings que tengo que montar, porque una de las cosas importantes en innovación es tener inspiraciones muy cruzadas, salir, digamos, de lo que habitualmente es tu mainstream, ¿no? tu digamos, corriente mental, digamos, habitual, pero, digamos, finalmente llega un día en que si nosotros no tenemos un impacto, digamos, en términos económicos en esta empresa, no le estamos ayudando en nada. En el mundo social es distinto. Todo el proceso es distinto. Las motivaciones, los propósitos que hay detrás son distintos. Pero el factor impacto es un factor para mí fundamental. Si no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de experiencias que pueden ser fantásticas, loables, que pueden conducir a esto. Pero para mí es fundamental que cuando hablemos de innovación consideremos el impacto. Leyendo la cita de Drucker, dice que es la innovación tal vez no alcance su madurez hasta 20 años después, ¿no? O sea, cómo conseguimos, especialmente si vivimos mucho del sector público, cómo conseguimos indicadores que nos marquen que estamos por el buen camino cuando la innovación tal vez llegue en 5, 8, 10 años y muchas veces los tiempos son mucho más cortos, tanto para la sociedad como para la administración pública, cuando es valor público, cuando es innovación pública. ¿Qué tipo de indicadores podemos usar? Sí, luego tengo una transparencia solo para dedicar a esto. Si te parece, me parece una pregunta central. ¿Cómo medimos todo esto y en qué periodo? Nosotros cuando hicimos el libro en Chile de innovación pública, esto nos preocupó mucho, porque uno de los problemas principales, digamos, de la innovación pública es que acostumbra a ser un campeonato del mundo de pruebas piloto que no lleva a nada. Entonces, acumular pruebas piloto no es innovación, es hacer pruebas piloto. Entonces tenemos que efectivamente dotarnos de mecanismos, tanto cuando, en cualquier tipo de innovación, esto que dices también pasa en las empresas.
El Nespresso, ¿sabéis cuántos años tardó en tener éxito? 25. No toda la innovación es, pero sí que tenemos que tener, como dices tú, pistas, indicadores para saber si un proyecto hay que abandonarlo o hay que persistir. Esta es de las cosas más difíciles en innovación. La gente piensa que en innovación lo más complicado, ¿no?, es siempre decir el qué es lo que hay que hacer. El qué. Bueno, el qué es una cosa, el qué y el cómo. Pero hay dos cosas que son fundamentales para el éxito de la innovación en cualquier ámbito. Una, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace las cosas? Y me da igual que sea innovación pública, que privada, que social. ¿Quién hace las cosas? El know-how no es menor. Y dos, bueno, hay un elemento, digamos, para mí, digamos, también fundamental, que es el cuándo. El cuándo. Hay mucha gente que se ha, en el mundo privado, arruinado, no porque se hayan equivocado en el producto que hay que hacer, sino porque lo han llevado a un mercado que no está maduro. En términos sociales también pasa esto. Y en términos públicos también. Yo he tenido algunas experiencias de emprendedor privado. En algunas he ganado dinero y en otras he perdido mucho. Fundamentalmente por las dos cosas: quién y cuándo. En el mundo de la innovación social, y esto hay otro texto de Drucker muy interesante sobre esto, es, digamos, ¿cómo? Veréis que utilizo mucho a Drucker. Yo soy el presidente de la Barcelona Drucker Society, de la responsable del sur de Europa. Drucker sin duda fue la persona que en el siglo XX pensó en el mundo del management de un modo más avanzado sobre innovación social. Sin duda. Es de los primeros, digamos, que utiliza. Una cosa importante. Innovación no es tener ideas. Innovación es tener capacidad de llevarlas a cabo. Yo, recién llegado de Chicago, trabajando con algunos de los gurús más importantes del mundo de innovación, pues tuve acceso a algunas de las grandes empresas que me pidieron que les ayudara a realizar su modelo de innovación. Algunas de las grandes. Pues muy bien, aprendí mucho. Entonces llegué a una empresa y me dijeron, bueno, oye, pero hey, aquí estamos muy bien en innovación. Digo, así, pues, ¿qué habéis hecho? Bueno, tenemos 7.000 ideas. ¡Wow! 7.000 ideas. ¿Cuántas habéis implantado? No, todavía ninguna. Pues es lo mismo, tú puedes coleccionar sellos, pruebas piloto o ideas, pero la innovación es impacto. También es cierto que veréis que para tener normalmente una innovación prolífica necesitamos muchas ideas, pero quedarnos con las ideas no funciona. Muchas veces en estas dinámicas, esto pasa en las empresas, en el sector público y en el ámbito social. Estas dinámicas son dinámicas que generamos muchas ideas y luego nos cuesta mucho, digamos, trascender. Aquí hay una lógica en la que hay una parte muy creativa, que es sobre todo, digamos, la parte de ideación, luego hay una parte de mucha disciplina, que es llevar, digamos, estas nuevas ideas a la práctica, en la que realmente esta interacción, innovar es conseguir impacto, construir nuevas soluciones que alcancen impacto. Y aquí es donde yo creo que la innovación social es suficientemente joven como para que tengamos un poco de paciencia, pero tenemos que saber si vamos bien orientados o no. Y esto no es nada fácil. Cuando digo que la innovación social no es una nueva liturgia de participación ciudadana, sino que cualquiera que se reúne en un barrio con todas las ganas de hacer el bien, digamos, no por reunirse cualquier cosa va a ser innovación social. Una de las principales cosas que para mí dificultan la innovación, y ahora dejadme un poquito, dejadme terminar el argumento, ¿vale? Una de las principales cosas que yo creo que mata la innovación es la participación ciudadana. Dejadme terminar.
Dejadme terminar, ¿vale? Porque si no va a parecer como un elitista, dejadme terminar. Porque en general, cuando tú quieres innovar no preguntas nada. En general, cuando tú quieres innovar, lo que haces es observar. Y aprender a observar es muy importante. Y os aseguro que aprender a observar en términos sociales es más difícil todavía que aprender a observar en términos de productos. Cuando tú quieres crear algo nuevo, te es muy difícil hacer preguntas para que la gente te conteste sobre algo nuevo, sobre un concepto que no existe. En el mundo privado, decía Jobs, ¿cómo quieren que pregunten sobre el iPad si la gente no tiene el concepto de tablet? ¿Cómo quieren que pregunte, podríamos decir hace unos años, sobre caseroles si la gente no tiene el concepto de plataforma? No entendáis lo de la participación ciudadana como algo que considero que es malo. No. Simplemente considero que cada cosa sirve para lo que sirve. Y la participación ciudadana es muy importante. Pero para empezar la innovación es mucho más interesante. Evidentemente estamos en el mundo, hablamos con mucha gente, tenemos muchos insights distintos. Pero de preguntar lo que vamos a hacer va a ser un tipo de innovación que es la innovación que llamamos de mejora, la innovación incremental. Cuando queremos crear algo realmente nuevo, partimos de la observación. Después de la observación, lo que hacemos es buscar muchas ideas para intentar resolver el problema que hemos definido a partir de la observación. Vemos lo que realmente la gente hace, hacemos un prototipo y una vez tenemos el prototipo, entonces ponedle toda la participación ciudadana que queráis, porque entonces la necesitamos toda. Es decir, la participación ciudadana en innovación social no va al principio, va al final. O va después. Y este es un tema muy importante. Con lo cual, uno de los retos más interesantes que tenemos, la gente que queremos hacer cualquier tipo de innovación, es aprender a observar. Me pasó una cosa en, digamos. Una pregunta. A mí se me viene la inquietud porque en el caso de Ecuador, cualquier iniciativa en política pública, en emprendimiento normativo, cualquier cosa se haga, se metió mucho el tema de la participación ciudadana y desde un inicio. Si es que no está desde un inicio, haga o diga lo que se haga, no tiene legitimidad. Y por lo tanto no es sostenible el impacto, o sea, no genera tanto impacto, no sé si acá es nada. ¿Y tú crees que hay una gran dinámica de innovación social con resultados? O sea... No, yo sinceramente entiendo las cosas, no quiero estar en otro mundo. Entiendo las lógicas, entiendo la lógica de la gente que quiere, digamos, hacer política con la gente. No me entendáis mal. No me entendáis mal. También todas las empresas querrían hacer toda la innovación del mundo con sus clientes para conseguir el máximo resultado. No me entendáis mal. Es un tema más técnico. Es un tema técnico, no es un tema político, es un tema técnico. Lo que pasa es que hablar de participación ciudadana es indisociable de la política. Entonces, yo lo único que digo es que cuando nosotros queremos pensar en términos de innovación, hay dos cosas que yo sugiero no hacer. Una, preguntar. Primero observa. Ya preguntarás al final. Sobre cuando tengas algo sobre lo que preguntar. Y la segunda es, claro, nosotros intentamos recomendar no empezar por el benchmarking. Porque si empiezas por el benchmarking nunca trabajarás con un esquema propio. Siempre, digamos, trabajarás con el esquema mental de otros. Y cuando vas en innovación social, la mayoría de veces trabajarás con el esquema mental de una empresa o de un Estado. ¿No? Hay un cierto desafío personal, que es trabajar con un papel en blanco delante. Mi recomendación, también técnica, es que en vez de hacer un DINA 4 hagáis un DINA 3 porque pensaréis en grande.
Yo siempre necesito un papel grande. Pero, claro, son cosas que podemos llevarlas a la discusión política. Para mí no la tienen. Son temas técnicos. La innovación social y la innovación pública tienen mucho camino por recorrer. Pero hay cosas que sales de observar a la gente. Cuando preguntamos a la gente nos responde muchas veces más por el aspiracional que por el real. Está súper comprobado. Y entonces, bueno, digamos, una parte muy importante de gente contesta por lo que hace muchos años Kant ya definió como debe ser en vez del ser. Tú contestas y no contestas lo que haces, sino lo que crees que deberías hacer. Pero esto no es la realidad. Mira, mi primera experiencia en observación fue, evidentemente, en el mundo de la empresa. Es cuando pues yo tenía 40 y pocos años y me puse a hacer becario con gente muy joven que podían ser mis hijos. Entonces fue una experiencia fantástica para mí, porque en la vida las curas de humildad son una cosa que van muy bien. Muy bien, pues hacemos una cosa que yo todavía, digamos, me hago cruces, como no ha salido en YouTube ni en ninguna parte. La verdad es que la gente que lo ha hecho muy bien. Teníamos un encargo de una empresa para intentar crear nuevos productos a partir de la observación de familias. Y hacíamos una tipología de 12 familias, por tanto teníamos 12 casas llenas de cámaras en las que la gente cobraba mucho dinero cada mes por tener, digamos, cámaras en todas partes. Cuando digo en todas partes había dos tarifas. Una era casi en todas partes y había otra tarifa que era en todas partes. Entonces, bueno, la verdad es que se ha conservado la privacidad de esta gente, cosa que es fundamental. Bien. Entonces yo estaba, digamos, observando, viendo las familias, viendo que había gente que tenía una vida, pues francamente muy aburrida. Pero que había otra gente, había familias que tenían una vida, no os diré de casi de serie de televisión, pero que estaban esperando que llegara la mujer o el marido a ver cómo continuaba, digamos, el episodio de ahí. O sea que, bueno, entonces, yo la verdad es que me pasaba horas, digamos, haciendo una cosa que yo había hecho nunca en mi vida, que era mirar la televisión, y además de un programa, digamos, en el que yo tenía que sacar cosas. Y un día estábamos, digamos, los tres, en un sofá, digamos, viendo 5 pantallas de televisión al mismo tiempo, y va uno y dice, ¿qué hago yo? ¿En qué? Los frigoríficos son blancos. Sí, porque eso le llaman, entre otras cosas, la white line. Que sí, pero las cocinas no son blancas. Si hiciéramos frigoríficos de colores, lo cual, digamos, tecnológicamente no es nada, quizá iría bien. Whirlpool, que era nuestro cliente, hizo los primeros frigoríficos de colores y le fue muy bien. Muy bien. Segunda observación. Una cosa que a mí me costaba mucho de entender, pero que veía que era verdad, que es que había gente, digamos, que tenía una cosa, digamos, a veces con mucho lujo y a veces bastante pobre. Una casa, digamos, con un garaje al lado, en el que, digamos, una de las ocupaciones, de las hobbies de la gente era hacer bricolaje. Hacían bricolaje, entraban en la casa, iban a la cocina, agarraban una cerveza y continuaban con el bricolaje. Iban sucios y manchaban. Lío. Hicimos unos frigoríficos cuadrados, pequeños, sin ninguna sofisticación tecnológica, simplemente para poner neveras, para poner cervezas, digamos, en el garaje, vendieron millones. ¿Cómo somos capaces de hacer esto en términos sociales? ¿Cómo somos capaces de contestar a una pregunta que es la pregunta siempre clave de innovación? Y es, ¿qué es lo que necesitan los vecinos que no me sepan expresar? Cuando me lo saben expresar, ya estamos en el campo de la política, de la participación ciudadana convencional. Ya es algo expresado. Cuando íbamos
con una máquina de fotografiar, con un aparato para escuchar música, con un aparato para consultar la gente, con un aparato para un correo electrónico, con un aparato para los vídeos. No había manifestaciones por las calles de la gente diciendo «Queremos que en una puñetera vez alguien invente un smartphone para no tener que llevar todo esto encima». Pero alguien vio una necesidad que la gente no era capaz de expresar. Entonces, esto yo creo que nos queda un largo camino en innovación social y que cuando sepamos hacer esto, yo creo que generaremos grandes aportaciones. Por tanto, hay un primer factor que tiene mucho que ver con esta capacidad de observar necesidades no expresadas. Yo trabajo básicamente en términos de innovación social con 3 fuentes, pero hay muchas otras que son muy buenas y que yo creo que lo bueno es que si estáis interesados en este campo, como en todos los campos, una cosa que tenemos que vencer es la necesidad de seguirlo todo. No se puede seguir todo, hay que tener opciones. Yo os muestro las mías, que tienen mucho que ver con mi trabajo, no en innovación social, sino en general. Yo más bien, digamos, soy de la Universidad de Berkeley, pero ya sabéis que Berkeley y Stanford, digamos, es algo como el fútbol, Barcelona y Madrid, una cosa muy dura. Entonces, a pesar de ello, digamos, yo creo que donde he encontrado las cosas más inspiradoras en el mundo de la innovación social es en la Universidad de Stanford, y os lo recomiendo mucho. Ellos tienen esta publicación que es gratis a través de la red y que os recomiendo mucho porque es muy inspiradora. Ellos están haciendo una cosa que a mí personalmente me interesa mucho, como os decía antes, que es ver cómo podemos juntar temas de Internet de las cosas, temas de Big Data, temas de inteligencia artificial con la innovación social. Nosotros hemos creado hace poco una spin-off de Big Data e inteligencia artificial con gente muy joven, y las primeras cosas que hemos estado trabajando son temas de innovación pública y innovación social, y vemos que el potencial es enorme, enorme. Y aquí podemos crear equipos de gente que no tiene nada de tecnológica y gente muy tecnológica. Estas redes están vinculadas al Stanford Social Innovation Center, que para mí, digamos, es una referencia. Es muy interesante, seguramente es más diverso que lo que yo me encuentro en la otra costa, que es donde básicamente he colaborado. He colaborado, digamos, en algunos proyectos con la gente de Legatum. Legatum es un centro dentro del MIT que hace temas básicamente de innovación para países en desarrollo. Por tanto, lo que intenta es acelerar social economic progress a través de la innovación y el emprendimiento, y la verdad es que es muy interesante. Creo que si alguno de vosotros está interesado más en esta vertiente de la innovación social muy centrada en países, digamos, en desarrollo, es muy interesante. Y luego conozco a la gente del Lewis Institute, que son, sabéis que en la universidad más número 1 en el mundo para temas de emprendimiento es el Babson College, que está, digamos, en un campus muy bonito alrededor de Boston. Ellos tienen aquí un centro muy interesante, que es el Lewis Institute, donde hacen temas de innovación social y de emprendimiento social, que no es lo mismo, la innovación y el emprendimiento no es lo mismo, pero que confluyen, digamos, básicamente en una dinámica en la que los emprendedores acaban siendo, la mayoría de veces, los más innovadores también en términos sociales. Es un centro pagado íntegramente por Toyota, con absoluta autonomía de Toyota. Pero también tenéis que saberlo todo. Es un centro, digamos, en este caso, muy interesante por las dinámicas que están. Creo que nosotros debemos mirarnos la innovación social con una perspectiva de largo plazo. Creo que en esta perspectiva aprendemos muchas cosas. Creo que esto no es nuevo, de hace ya más de 30 años que Drucker hablaba de social innovation, pero creo que la innovación está muy de moda en todos los ámbitos por una razón, porque
porque tenemos una gran necesidad de adaptarnos a un entorno que cambia aceleradamente. Entonces, también en el ámbito social esto se va a producir y creo, digamos, que de algún modo, con menos tiempo, porque las cosas son mucho más rápidas, digamos, desde la primera mitad de los 70, digamos, en el que hay las primeras reflexiones en el Club de Roma sobre los límites del crecimiento, hasta que casi, digamos, 40 y pico de años después, en la cumbre de París, digamos, se tomaron unas decisiones seguramente insuficientes, pero las más significativas que se han tomado, digamos, respecto de algo tan inquietante como el cambio climático. Hay todo un proceso de maduración muy importante, por medio de grandes non-profits, gente, digamos, que ha dado su vida literal por estas cosas, y es en esta lógica donde yo creo que tenemos que plantear la innovación social. Cuando a nosotros nos viene el PIC y nos dice, hacete el análisis de lo que está haciendo Social Lab en Chile, en un momento de máxima, yo creo, reputación pública de Social Lab, nosotros vemos y analizamos con Social Lab, nos reunimos con el equipo de Social Lab y decimos, oye, habéis montado un movimiento fantástico sin ningún impacto. Cuando hablo de impacto, me refiero a transformar la vida de la gente, con muy poco impacto. Entonces decimos, pero nos parece absolutamente injusto salir ahora y decir, esto de la innovación no sirve para nada porque no está consiguiendo impacto. Sería como decir, esto de plantear los límites del crecimiento no sirve para nada porque aquí no hemos conseguido parar las emisiones de CO2. Me parecería una falta de perspectiva histórica absoluta. Creo que la innovación social va a ser seguramente, si no la más importante, una de las más importantes en el ámbito, digamos, humano en los próximos años, incluyendo todo. Pero creo que necesita este recorrido. Y parece, digamos, que en los próximos años vamos a avanzar mucho. Hay como una gran oleada a principios de los 2000, Nesta, sobre todo, hace unas publicaciones muy interesantes. Hay otros organismos públicos que empiezan a interesarse. Luego hay algo, digamos, que se mantiene estable, yo creo, en la segunda mitad de la primera década de los 2000 y creo que en los últimos 3 o 4 años, y especialmente en el último año, están apareciendo muchísimas iniciativas de este tipo de aceleración de la historia incluso va a llegar ahí. En términos sociales, estamos ante grandes incógnitas. Creo que la nueva revolución tecnológica a la que estamos abocados, que estamos viviendo, va a ser un poco distinta de lo de los años 90. Los años 90 nos cambió la vida. Cambió la vida de la mayor parte de la población del planeta. Creo que el hecho de Internet es una discontinuidad absoluta de la historia. La mayoría, digamos, de gente, pues, ha ido ya asociada a un concepto de comunicación que antes no teníamos. Mis hijos no se imaginan un mundo sin teléfono móvil. Lo que no son capaces de imaginarse de ninguna manera es que pudiéramos ser felices sin teléfono móvil en este mundo. No entra en su concepción. Los años 90 nos cambió todo, nos cambió la forma de trabajar, nos cambió la forma de muchas cosas, no cambió la forma como tomamos decisiones. Yo creo que lo que va a pasar en los próximos años, y esto va a ser muy importante, va a ser que el impacto tecnológico nos va a cambiar la forma de tomar decisiones, nos va a cambiar la forma del trabajo y nos va a cambiar algunos aspectos clave en términos de sociedad. Entonces yo creo que la innovación social va a ser más importante que nunca. Creo que la inteligencia artificial y el Big Data, que todavía no han llegado sistemáticamente a términos de empresas y de gobiernos, van a ser una herramienta fundamental para crear valor social y valor público. Nos faltan unos años seguramente. Nos pasa que necesitaremos también, digamos, códigos propios que no sean copiados del mundo privado, pero el impacto que va a tener sobre el trabajo para la robotización, el impacto que va a tener el mundo, digamos, de la manufactura digital, es decir, la capacidad de personalizar cualquier tipo de producto, va a ser muy, muy alto. Entonces vamos a tener grandes debates
como de la renta básica, o vamos a tener debates muy serios, porque, por ejemplo, la gente que están haciendo ahora, no en todas las partes del mundo, es verdad, especialmente África todavía queda fuera, pero la mayor parte de países del mundo va a vivir más de 100 años. Los expertos dicen que las generaciones, digamos, que nacen en países de la OCDE en estos momentos van a vivir 125 años, lo cual, digamos, si hasta los 120 no estás hecho un pimpollo, es bastante largo. Si no estás muy bien físicamente, es bastante largo. Esto nos va a generar, digamos, grandes problemas. Hoy, digamos, es un día que no va a pasar a la historia, pero es un día muy sintomático. En España es la primera vez que la Seguridad Social no tiene dinero para pagar a los pensionistas y tiene que pedir crédito. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenemos una sociedad diseñada para que la gente vivamos 70 largos. Estamos viviendo 80, bastante más de 80, especialmente digamos, las mujeres, y aquí se produce un gap, digamos, que revienta las costuras, que tendrán que hacer repensar el sistema sanitario, el sistema de pensiones y en términos sociales tenemos que repensar muchas cosas. Así tenemos, digamos, que ser una sociedad con una desigualdad global. Por tanto, vamos a tener, digamos, muchos retos, entre ellos, digamos, algunos retos que corresponden claramente a políticas públicas y otros que los resolveremos, pues yo veo con armas muy poderosas que ahora no nos imaginamos en beneficio, digamos, de la creación de valor social en manos de la gente. Y creo que hay un potencial realmente extraordinario. Por tanto, vamos a ver los próximos años cómo esto evoluciona, pero el impacto va a ser un impacto grande. He intentado hacer un ejercicio que yo lo que os quiero decir es que este es un ejercicio no académico. Yo no soy un académico. Doy clases en varias universidades, pero no soy un académico. Mi aproximación al mundo no es académica, es de trinchera, es directamente práctica. Por tanto, seguro que si hay alguien que tiene, digamos, un tiempo que yo no tengo para hacer esta distinción, seguro que lo hace mejor. Yo, digamos, os hago esta distinción porque para mí es necesaria, porque si no, no podía hacer esta sesión. Si no sabía explicar las diferencias entre innovación privada, innovación pública, innovación social, me costaba mucho poner delante vuestro. Lo que he visto es que, más allá de lo que os anunciaba, de que crear un negocio, valor público y valor social es distinto, creo que estamos en una fase distinta en cuanto a herramientas. Las herramientas de innovación se han desarrollado sobre todo para el sector privado. Muchos de los problemas que tenemos cuando hacemos innovación pública es porque utilizamos herramientas importadas del sector privado. No es lo mismo crear valor público que crear valor privado. Y os lo dice alguien que no tiene ningún repelús a la empresa. Yo trabajo en empresas todo el día. Pero que veo que las mismas herramientas no me sirven para una cosa y para la otra. ¿Qué estamos haciendo? Las estamos intentando crear. Estamos intentando crear herramientas básicas. Y en sorpresa, el año pasado no encontré ninguna herramienta básica para innovación social. Y este año he encontrado algunas, sinceramente. Me parecen que todavía no están resueltas. Pero ya existen. Y no existe una, existen varias. ¿Cuál es la herramienta que normalmente consideramos muy importante para la innovación en el mundo privado? El Business Model Canvas. ¿Qué es lo que te dice si una innovación en términos de negocio va a ser sostenible o no? Es decir, el modelo de negocio, el lienzo del modelo de negocio, el Business Model Canvas, contesta a una pregunta fundamental, que es ¿cómo y dónde gano dinero? Esto en el sector público lo estamos intentando construir varias gente en el mundo. Yo estoy, digamos, en un grupo que estamos trabajando en esto. ¿Qué quiere decir crear valor público? ¿Cuándo podemos decir que estamos creando valor público basado en innovación? Y mi sorpresa fantástica, os lo enseño, es el mejor que para mí he encontrado ya un modelo de creación de valor social, un canvas de creación de valor social.
que es de este año, 2016-2017. O sea que empezamos a tener herramientas que nos van a ayudar, además, estas herramientas, a acercarnos a la pregunta que tú hacías sobre el tema de los indicadores. Creo que hay una cosa que está detrás de todas las innovaciones, que es una cierta pulsión emprendedora. Una cierta pulsión emprendedora, para mí la pulsión emprendedora es cuando tú decides que hay cosas que en formato individual o en formato colectivo, digamos, normalmente el emprendimiento es en formato colectivo, entrepreneurship is a team sport, creo, digamos, que esto es compartido, que es cuando tú decides que tú vas a intentar resolver solo o con otros un problema, que no vas a esperar que te lo resuelva otro. Y esto vale tanto en el mundo privado como en el mundo público como en el mundo social. Creo que en el mundo privado hay una gestión de riesgos bastante delimitada, tenemos muchas herramientas que no consiguen eliminar el riesgo, porque el riesgo es consustancial a la innovación, pero sí que nos permiten tener muchas más pistas sobre hasta cuándo tenemos que aguantar el riesgo, cuándo tenemos que intensificarlo, cuándo tenemos que retirarnos. En el sector público esto es más complicado, porque aquí tú trabajas con dinero privado y riesgo privado. Aquí tú trabajas con dinero público y las reglas del dinero público son distintas. Y aquí tenemos que ser muy claros. Si no permitimos ningún error porque utilizamos dinero público, no habrá innovación. La innovación es un tipo de deporte muy raro, en el que de 10 partidos pierdes 7 y en los 3 que ganas tienes que conseguir remontar los 7 que has perdido y crear algo. Los que quieren hacer innovación sin riesgo hacen innovacionitas. Es decir, lo que hacen normalmente es mejorar cosas que ya existen un poco. En el mundo de la innovación social estamos todavía empezando. Por eso tenemos un gran problema de indicadores todavía. Aquí los indicadores son ya muy maduros, aquí los estamos construyendo, aquí estamos empezando la progresión. Creo. Normalmente, en muchas empresas la innovación se ha convertido en muchas empresas, en unas cuantas empresas. Empresas ahí, millones. En todo caso, entre las empresas que normalmente son referencia, aquellas que nos vienen a la cabeza en nuestros entornos, las que hacen innovación de un modo sistemático, normalmente lo que hacen es intentar vincular una cosa que es muy importante, que es la innovación a sus retos estratégicos. Hay una especie de triángulo. Bueno, no lo veis, tampoco. Hay una especie de triángulo en el que yo trabajo siempre. Tú no puedes hacer nada en cualquier ámbito si no sabes dónde vas. Si no sabes dónde vas, cualquier camino es malo. Desde saber dónde vamos, le llamamos a cualquier situación tener una cierta visión. Podríamos poner incluso por encima de la visión un cierto porqué a lo hacemos. Pero una cierta visión es decir, un escenario deseado contra el que queremos trabajar. Socialmente, públicamente, privadamente. ¿Qué es lo que hemos hecho durante todo el siglo XX? Utilizar un mecanismo para llegar a esta visión a partir de la planificación, la planeación. Hay una herramienta que se inventa en los años 20 en el Stanford Research Institute que ha sido, digamos, la herramienta que todos hemos utilizado, que es el SWOT Analysis, es hacer el DAFO, en Latinoamérica el FODA, que te permite fijar muy rápidamente dónde estás. Tú estás aquí. ¿Dónde quieres ir? Visión. Quiero ir aquí. ¿Qué hacemos para ir de aquí a aquí? Estrategias que completamos en acciones. Y este ejercicio lo hemos hecho todo el siglo XX. Por cierto, es un ejercicio que se inventó un señor, digamos, que estaba en una pequeña revolución que se llamaba Lenin. Porque tenían que hacer una cosa que era muy complicada, que era modernizar la luz a través de electrificar, porque la electricidad era la internet o la inteligencia artificial que hace 100 años. Entonces,
Este método de planificación fue abordado por las empresas de un modo distinto y nos ha servido, digamos, y por la administración pública, y nos ha servido, digamos, durante todo esto. ¿Qué pasa? Que este es un ejercicio en el que hay muchas cosas en las que tú no puedes hacer como en los deportes, el baloncesto o el balonmano y pedir tiempo. Oiga, para en el mundo que estoy planeando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú solamente puedes acabar planeando en aquellas cosas que tú estás convencido que tu organización va a tener una cierta capacidad de cambiar al ritmo que está cambiando el mundo de fuera. Que internamente tú vas a tener una cierta capacidad de cambiar el cambio que hay fuera. Cuando este cambio de fuera es mucho más avanzado, es mucho más acelerado que tú necesitas, digamos, en cualquier ámbito público, privado, social, generar otra dinámica, que es una dinámica de innovación, que es una dinámica que lo que busca es también ayudar a llegar a una visión. Una visión puede ser una sociedad sin desigualdad, con mucha menor desigualdad. Eso puede ser una visión. Puede hacer políticas públicas y las puedes planificar. Pero hay cosas que son movimientos que tú no puedes planificar porque están cambiando constantemente y sobre los que tienes que explorar. Y aquí es donde la innovación social antecede a las políticas públicas. La innovación social es un gran laboratorio de lo que muchas veces, años después, serán políticas públicas. Y hay gente que dice, no solamente es esto, la innovación social es un laboratorio no solamente de políticas públicas, sino es un laboratorio de muchas cosas que al final acabarán entrando a las empresas. Por tanto, este es un triángulo de sabemos que tengamos innovación, planeación, visión, ¿vale? Normalmente hay algo que es un paso necesario, absolutamente necesario en la innovación, en cualquier tipo de innovación, que es plasmar tus ideas para poder interactuar con los usuarios, sean clientes, sean ciudadanos, sean gente, digamos, más ciudadanos, digamos, desde una perspectiva social. En el mundo de la empresa trabajamos normalmente con muchos prototipos y hay toda una filosofía que está basada en el prototipo, que es la filosofía Lean Startup, que tiene como punto básico esto. En el mundo público, yo creo que estamos encallados en las pruebas piloto. Las pruebas piloto que muchas veces que no son pruebas teóricamente que sean, digamos, puede estar muy bien. El problema está en que muchas veces las pruebas piloto se utilizan como un fin en sí mismo, para conseguir recursos, digamos, para organizaciones que lo que quieren es autojustificarse o autosubsistir como tales. Entonces, digamos, es cuando digo que se hacen campeonatos del mundo de pruebas piloto, que muchas veces no llegan a ninguna parte. En el mundo público, yo creo que estamos todavía en una fase de experiencias. Aquí estamos en una sistemática de retos, aquí estamos en una innovación no sistemática, todavía esporádica, y aquí estamos en una fase de innovación aleatoria y de experiencias. Esto yo creo que es lo que va a crecer más rápido en los próximos años. En el mundo privado hay una gran tensión por el talento. Hay una gran tensión por el talento. ¿A quién vas a dejar tu futuro? A los que tienen más talento. Los que tienen más talento son los que tienen menos agenda. Todos los que tienen menos tiempo. Esto genera una gran tensión. Una gran tensión. Porque siempre, digamos, tú tienes que hay una gran tensión en el mundo público, pero sobre todo en el privado, pues, en la que tú tienes, digamos, que siempre manejar tu agenda. Es decir, si tu agenda la dedicas solamente a las cosas del día de hoy, o si tú la dedicas también al futuro. La innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Y esto, digamos, es una gran tensión organizativa. Entonces aquí hay... Bueno, yo siempre recomiendo cuando hago las empresas es no dejar la innovación a los que tienen mucho tiempo. En la innovación pública y en la lógica de recursos humanos, en la que la innovación se genera, digamos, por dinámicas todavía muy
muy de islas dentro de las organizaciones, y a veces, digamos, hay gente muy buena y a veces hay gente que realmente le cuesta mucho más. Esto no es fácil. Y en el caso de la educación social, la lógica es comunitaria, y en el caso de la lógica comunitaria hay de todo. Hay enorme talento y hay gente, digamos, que es más follower, hay gente, digamos, que le va a costar más liderar un tipo de proyectos de este tipo. Todo el mundo, digamos, es absolutamente necesario, pero aquí, como en todas partes, la lógica del talento es una lógica. En el caso de la innovación corporativa, la cultura de una empresa, o en el caso público, la cultura de una administración pública es muy importante. La cultura es la gran barrera que, digamos, hace que muchas cosas, no en innovación, sino en general, en muchas otras, pues simplemente no sean necesarias. La cultura es lo que la gente hace cuando nadie lo ve. La cultura en una organización es lo que la gente aprende sin que nadie se lo enseñe. Son estas cosas que tú acabas mimetizando, digamos, porque se hacen así en este lugar. Entonces, muchas de estas culturas son profundamente anti-innovadoras, son profundamente internacionales, también en el mundo de la empresa. En cambio, en el mundo social es distinto. Tiene mucho que ver con el tejido asociativo con lo que te encuentras, que a veces hay tejidos asociativos, digamos, que son en este sentido enormemente dinámicos, algunos son enormemente abiertos y otros, en cambio, son mucho más endogámicos, mucho más cerrados. Pero es obvio que en el caso de la cultura de innovación social, si es una non-profit, sí que podríamos hablar de ello, si es un movimiento social más abierto, tendríamos que hablar más de la cultura del entorno. Una cosa que es fundamental en un mundo privado, que es que las innovaciones tienen éxito si se da escalabilidad. Es decir, si no vendo 2, sino vendo 2 millones, hay una cosa que se llama cruzar el valle de la muerte, crossing the chance, que es la base. En el mundo de la innovación pública, la escalabilidad es relativa porque tú a lo mejor creas valor público, y esta es la diferencia entre el mundo privado y el mundo público. A lo mejor creas valor público para un colectivo determinado que puede ser numéricamente pequeño, pero que socialmente merece toda la atención. No es un tema de negocio, es un tema de derechos. Y por tanto, aquí la escalabilidad es relativa. Y en el caso de la innovación social todavía no es relevante, pero lo será. Lo será cuando tengamos indicadores. Lo será. Lo será. ¿Es que hubiéramos podido sostener los indicadores del movimiento ecologista en los años 80? No. Es que los podemos sostener hoy, sí. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que mirar con una cierta perspectiva. Aquí, Open Innovation es el new normal, es lo que es habitual en estos momentos. Aquí estamos haciendo los primeros Open Challenge en el ámbito, digamos, público. Barcelona ha sido aquí una ciudad que ha abierto camino, y esta es una lógica distinta, es una lógica en sí misma abierta, es una lógica más de Ateneo, es una lógica en la que depende de la porosidad social, de la diversidad de los movimientos, puede ser enormemente interesante o puede ser enormemente mediocre. La innovación social puede ser genial o puede ser mediocre como cualquier innovación. Tenemos aquí la necesidad de adaptarnos a las tecnologías, aquí también, y aquí yo creo que lo estamos haciendo en uso secundario y que es donde tenemos el gran potencial. Por eso me gustaría mucho que fuéramos capaces de generar una especie de oleada, como la que significaron los Fab Labs, que consiguieron que una tecnología nueva como la impresión 3D no quedara solamente en manos corporativas, sino que tuviera un movimiento social detrás. Para mí esto es una de mis ilusiones, os lo tengo que confesar, que era un movimiento social en base a la inteligencia artificial, para generar, digamos, valor social. Porque hace poco tuve una experiencia un poco impactante para mí, os lo tengo que decir. Tengo la inmensa suerte de poder tener muchas sesiones, muchas conferencias. Es una gran suerte porque me permite conocer mucha gente, porque me fuerza a pensar, una gran suerte. Entonces, en Concepción, en Chile, me pasó una cosa que no me había pasado hasta ahora, y es que la gente de IBM me invitó a dar una conferencia en medias con Watson, con el muñeco, digamos, cargado del programa más potente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial son 3 cosas. Son máquinas que aprenden solas, learning machine, que aprenden de autonomía. 2, que a partir de las reglas de juego que les damos los humanos, que es una palabra que tendréis que considerarnos mucho a hablar de algoritmos, toman decisiones. Y 3, digamos, que con muchas de estas soluciones tú podrás dirigirte a ellas a través del lenguaje natural, de la voz. Entonces hicimos una presentación a una gran empresa
en la que hicimos la conferencia, digamos, a medias, a dúo. La gente que me dijo, Xavier, Watson puede hacer perfectamente la conferencia, pero tú vas a ser más dinámico, vas a ser más rápido. Entonces hagamos una cosa. Repartamos los papeles. En realidad, la conferencia fue una especie de obra de teatro. Yo no hacía teatro, digamos, desde que era muy pequeño, que en Cataluña se hacen los pastorets, que es una cosa que se hace un teatro navideño. Entonces yo, digamos, hice otra obra de teatro en la que yo sabía lo que era. Yo hacía de vez en cuando una cosa que me gustaba, que es hacer alguna putadita, digamos, a Watson. Y reaccionaba muy bien, por cierto. Esto, por tanto, no me impresionó, porque finalmente era un muñeco hablando con un guión pactado. Pero cuando estábamos, digamos, trabajando con el equipo de IBM, pues pude interactuar, digamos, haciendo preguntas complejas a Watson. Cuando digo preguntas complejas, son preguntas complejas. No son preguntas como yo hago a la Siri, ponme la alarma mañana a las 5 de la mañana. Y lo hago. O preguntas tipo, ¿cuándo juega el Barça? Me contesta. No, preguntas complejas. Preguntas complejas me refiero a cuál es la previsión de desigualdad social en esta región teniendo en cuenta esto y esto. Esto es una pregunta compleja. Las respuestas eran sencillamente espectaculares. Entonces yo creo que no podemos perdernos para nada. Sería un inmenso error, ¿no? Perdernos la potencialidad de toda una serie de tecnologías para hacerlo nosotros, ¿no? Porque creo que vamos a tener muchas oportunidades. Dejo un poco el tema aquí, me quedo con la última línea. Aquí, en el mundo de la innovación privada, tenemos una métrica que se llama índice de vitalidad, que tiene una pregunta que es demoledora para las empresas. Es, oiga, dígame usted, en su cuenta de explotación, de pérdidas y ganancias, ¿cuántos ingresos y cuántos beneficios corresponden a productos y servicios que hace 5 años no existían y que han nacido de la innovación? Mundo público. No tenemos todavía métricas claras. Las métricas de valor social no son métricas de mercado, para nada. Y tenemos que trabajar aquí en general, hace mucho tiempo que en la calidad ya trabajamos en el mundo de las métricas públicas, pero todavía estamos construyendo métricas alrededor de la innovación y aquí es donde no tenemos todavía métricas propias. Por eso hay tanta confusión de innovación social. Porque para tener métricas además tenemos que saber si poner 5 años en el índice de vitalidad de las empresas es algo razonable o no. Luego verás que hay también un debate grande en esto. Pero en este mundo estamos todavía tan en la fase de crear, digamos, experiencias, que hemos estado más preocupados por crear experiencias que por medirlas. Por eso me gusta tanto la experiencia de Algramo en Chile, porque igual que otras, que he colaborado, digamos, con ellos, como, digamos, sobre temas de, he colaborado mucho con temas de una cosa que es súper chula de decir y súper difícil de hacer, que es, digamos, generar dinámicas de emprendimiento social en comunidades muy pobres. Es muy complicado. Entonces, ¿cómo conseguimos, digamos, métricas que respondan no a indicadores de gestión, no a cuántas reuniones hemos hecho, no a cuántas propuestas hemos hecho, sino a cuántos impactos hemos llegado, a cuántas vidas hemos transformado gracias a la innovación social? Y esto todavía, digamos, estamos, yo creo, en una fase muy, muy preliminar. Esta es la herramienta que os decía. Os la dejo acá. Es una herramienta que intenta rápidamente ver si con la propuesta que vas a hacer vas a crear algo de innovación social o no. Y por tanto, en la que tenemos siempre la propuesta de valor, qué es exactamente a qué lo vamos a hacer, a quién lo vamos a dirigir, qué tipo de intervención, qué formato, digamos, tiene esta intervención, qué canal, es decir, es un canal presencial, es un canal, digamos, es una plataforma tecnológica. ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Qué recursos necesitamos para estas actividades? ¿Qué tipo de alianzas necesitamos? ¿Cuáles son los costes que tiene todo esto? ¿Cuáles son los ingresos públicos? En el caso de Algramo, los públicos, la gente pobre que paga, pero que paga menos por conseguir su alimentación. ¿Y cuál es, digamos, el beneficio que vamos a crear? Que en este caso no es un beneficio privado, sino es un beneficio social.
Creo que me faltan 5 vueltas a este esquema. Si vosotros agarráis el de innovación privada, que el más conocido, hay dos muy conocidos, el de Boston Consulting Group, pero el más conocido es el de Alex Osterwalder. Se llama, si ponéis Business Model Canvas, os hablan de Osterwalder, es mucho más fácil, es mucho más rápido y va muy bien porque rápidamente, ante cualquier propuesta, te haces el esquema y te ayuda mucho a ver si esto, digamos, se aguantará o no se aguantará. Bueno, pero es una gran noticia que esto que está inspirado en Spirit by Business Model Canvas, empecemos a tenerlo en el mundo social. Nosotros hace 5 años que estamos intentando construir uno que funcione en el mundo público. Y no lo estamos, digamos, todavía presentando en público porque no somos conscientes de que no hemos conseguido la efectividad de esto. Me gustaría dedicar una parte de hablar de esto a cuál es mi experiencia en innovación social en el mundo de las empresas. Y lo primero que os tengo que decir es que no tengo ninguna vocación de universalidad. No tengo ninguna vocación de universalidad, quiere decir que cuando hablo de empresas no hablo ni de todas las empresas, hablo, yo creo, de un movimiento que, al menos, digamos, la gente que está en la onda en la que yo me sitúo, intentamos defender, y es, digamos, generar un tipo de lógicas de empresa que no sean lógicas que pretendan sobrevivir al margen de la sociedad. Y por tanto, ahora habrá un capítulo, que es el capítulo que creo que es mi experiencia más habitual, que tiene que ver con esto. En los últimos años hemos visto evolucionar mucho lo que tradicionalmente se llamaba responsabilidad social de las empresas, y aquí ha habido de todo, de todo. Ha habido de todo. Ha habido desde empresas que esto lo han hecho pura y simplemente como un recurso de marketing artificial sin querérselo para nada, y lo hemos visto muy rápidamente, y ha habido empresas en las que a nosotros nos ha sorprendido. No tengo que decir con todas las palabras, nos ha sorprendido la rotundidad, la claridad y la autenticidad que hay. Hay de todo. Por tanto, es bueno que cuando os acerquéis a este tipo de propuestas, las hagáis, digamos, con el escepticismo que nos da el saber que hay muchas empresas que lo van a tomar, digamos, como una herramienta instrumental, pero también que hay otras, digamos, que detrás presentan niveles de autenticidad muy grandes. Hay una cosa que nos va muy bien: la transparencia. Cada vez más mantener organizaciones opacas es más complicado y es más fácil distinguir, digamos, aquellas organizaciones donde esto tiene solvencia, donde esto tiene sustancia, coherencia, y aquellas que es una posibilidad. ¿Qué es lo que tradicionalmente hacíamos? Lo que tradicionalmente hacíamos era una cosa que es la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social corporativa, en la que es decir, oiga señores, nosotros somos una empresa, las empresas tenemos por criterio una cosa que es que si no ganamos dinero cerramos. A la corta o a la larga, si no ganas dinero cierras. Pero nosotros lo que tenemos que hacer para subsistir y para mantener, digamos, nuestros accionistas, nuestros trabajadores, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es ganar dinero, y una parte del dinero que ganamos lo damos a aquello que voluntariamente, en cantidad, en ubicación, consideramos que es nuestra contribución más allá de los impuestos, más allá de cumplir la ley, a la sociedad. Yo pago un museo, yo pago unas conferencias, yo que soy una pequeña tienda, ayudo a la asociación de vecinos a hacer no sé qué, cada uno suyo. Pero es, por aquí está el negocio y por aquí está la ayuda social. Y en medio, pues depende de la sensibilidad, de la filantropía, de la instrumentalidad que cada empresa me quiere dar. Y aquí, por tanto, cada empresa tiene. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado una cosa, y es que la crisis que hemos vivido en el año 2007 ha sacudido muchas conciencias en el mundo de la empresa. Ha habido un cambio muy grande.
porque lo que ha pasado en el año 2017, en el año hace 10 años, 2007, ha sido, digamos, realmente la peor versión, en muchos casos, no en todos los sectores, en todas las empresas, pero ha sido la peor versión que hemos vivido en muchos años de la empresa solamente orientada al beneficio a corto plazo, con un tipo de accionistas que pretendían maximizar el beneficio, muchas veces por ambición desmesurada, y otras veces simplemente porque habían entrado en una lógica, que es una lógica que pasó en los años 30, que ha pasado diversas veces en la historia del capitalismo, que es una lógica que tiene mucho que ver, digamos, con el comprar acciones con préstamos que están a un nivel más alto de lo que están ahora, y por tanto, digamos, si estas acciones no suben a corto a un determinado nivel, tú tienes un problema, es que no puedes retornar tus créditos. Si esto genera dinámicas, digamos, muy especulativas, al final, digamos, son este tipo de burbujas que un día estallan, como estallaron en el año 2007, con un tipo de accionistas que querían resultados a corto. Cuando hay resultados a corto hay especulación, hay innovación y, digamos, generando normalmente un tipo de empresas en las que las capas directivas estaban muy estimuladas por bonus, ¿no?, precisamente para conseguir estos objetivos, y al final no se preocupaban tanto de la solvencia de las operaciones que hacían, sino simplemente de realizar las operaciones. Esto, digamos, fue básicamente el fenómeno de la subprime, de las hipotecas, etcétera, etcétera, que luego, digamos, ha impactado, digamos, de modo terrible, digamos, en términos sociales, en términos económicos, etcétera. La gente que habla de the dumbest idea in the world, la idea más tonta del mundo, y dice que la idea más tonta del mundo es maximizar el valor de los accionistas, no son comunistas, no son gente de extrema izquierda, son gente, digamos, que lo que quiere simplemente es tener empresas sostenibles y que denuncian que lo que ha pasado ha sido una situación, digamos, absolutamente desastrosa, que se ha vuelto, digamos, en contra de las empresas, pero llevándose por el medio, como siempre pasa, digamos, una enorme, digamos, carga de dolor social, de pobreza, de situaciones que hemos vivido, digamos, vinculadas a la crisis. Esta concepción ha buscado alternativas y, por tanto, han empezado a aparecer alternativas, especialmente después de la crisis, en las que lo que yo os decía de responsabilidad social, beneficio por un lado, negocio por un lado, aportación discrecional a la sociedad por otro. No digo que esto haya cambiado en todas las empresas, para nada. Digo que han empezado a aparecer empresas que se lo plantean distinto. Y curiosamente, una parte de estas empresas, cuando quieren hacer otra cosa, dicen que hacen ¿qué? Innovación. Normalmente, en el mundo, digamos, de la responsabilidad social, había criterios medioambientales, de viabilidad de las ofertas, de, digamos, de respeto y habilidades de los trabajadores, de seguridad, de temas que tenían que ver con el uso del agua, de las energías, con la no corrupción, con el uso, digamos, de prácticas legales, etcétera, etcétera. Hubo una fuerte iniciativa a finales de los 90 y principios de los 2000, antes de la crisis, que intentaba valorar la empresa mapeando cuáles eran sus impactos sociales y sus impactos no eran solo económicos, sino también en conocimiento, ¿no? Internet es una cosa, digamos, que cambió la historia, es que hizo que las empresas tuvieran muchas veces tanta información, no, pero mucha información, cosa que antes estaba solo en las universidades y en los centros, impactos en términos económicos, de bienestar, relacionales, culturales. Empezamos a tener una RSC más completa y a partir de un momento determinado, si queréis, digamos, nacida del corazón de la reflexión de management de empresa, como las Harvard Business School, aparece este artículo de Michael Porter, muy conocido, digamos, entre otras cosas, porque fue el hombre que nos dio una de las, a la gente que trabajamos en empresas, nos dio una de las matrices más interesantes para valorar la competitividad de las empresas. Pues este mismo
es el que empieza, digamos, a romper este esquema de negocio por un lado, aportación solidaria por otro. Bueno, y entonces aparece, digamos, el paradigma del shared value, del valor compartido. Y lo que se plantea, digamos, es que la gente, digamos, en las empresas, lo que busca de la aspiración no es tener un negocio al margen de tu contribución social, sino tener un tipo de actividad que sea capaz de sostener tu empresa porque haces negocio, pero que la misma actividad en sí mismo o bien comparta valores sociales que consideramos valores que están sintonizados con nuestra sociedad, o bien sea capaz de crear directamente valor social. ¿Hay todas las empresas que hacen esto? No. ¿Hay, digamos, empresas que empiezan a ser significativas, que se empiezan a tomar esto en serio? Sí. Todo hay que estar, hay que, digamos, conocer esta regla. Aquí la idea es no solamente que la preocupación social no solamente no es un gasto, sino que la preocupación social puede ser una ventaja competitiva respecto de otras, en el sentido de que te permite, digamos, entender mejor o desplegar mejor tus estrategias. No es algo que tú haces voluntariamente con gente de fuera, es algo que deviene estratégico, es algo que se debe medir, no solamente en términos de gasto, sino en términos de valor social creado. Es algo, digamos, que no está en un departamento determinado, sino que está a lo largo de toda la compañía, que no mide su beneficio por el éxito del proyecto, sino por la capacidad de un cambio sostenible a gran escala. Entonces empezamos, evidentemente, a trabajar con otros esquemas que a mí me parecen que están muy en los principios, pero que están planteando pues, un valor compartido que va más allá de la resistencia tradicional, que tienen que ver más con un comportamiento más ético, con una transparencia que nos permitirá valorar si esto es cierto o esto es una cosa pura y simplemente de pose, una cosa, digamos, es un paripé, y por tanto, digamos, generando un tipo de dinámicas que son distintas. Creo que la transparencia nos ayudará en todo esto y creo que es muy importante, digamos, que en esta lógica de creación de valor social tengamos también gente que más allá, digamos, de las dinámicas que están vinculadas a movimientos populares, vecinales, etcétera, etcétera, pues puedan también hacer alguna aportación o puedan, digamos, crear una lógica propia en ese sentido. Por lo tanto, a mí me parece, digamos, interesante que haya empresas que empiecen a plantear algo como que tiene que ver con que no vale cualquier beneficio. ¿Y por qué no exploramos ser capaces de crear a la vez beneficios económicos y beneficios sociales? Como os podéis imaginar, en esto hay de todo, Hay una fracción que además es una fracción que tiene que ver con una banda muy de derechas del capitalismo, que aprovecha esto para decir, oiga, es que el Estado no sirve ni para resolver los problemas públicos. Al final los tenemos que resolver las empresas, por lo tanto, aquí hay posiciones políticas muy a la derecha, y hay otras posiciones políticas, digamos, muy socialdemócratas, entendiendo lo que se puede imaginar por definición socialdemócrata, digamos, más o menos, digamos, en el mundo de la empresa. Os dejo aquí algunas transparencias que tienen que ver, digamos, con estas lógicas de intentar combinar las dos dinámicas. Para mí, uno de los ejemplos, digamos, de este tipo de lógicas, creo que en estos momentos hay 5 empresas que están dominando el mundo. El otro día estaba en Viena, digamos, en el foro de la Dracker, y había gente que hablaba del nuevo feudalismo digital, de 5 grandes empresas que son Google, son Apple, son Microsoft, son Facebook, me falta una que no sé cuál es, Amazon. Entonces, creo que estas empresas, digamos, tienen muchas caras. Una de las cosas que a mí me sorprendió de verdad muchísimo, y tenemos que ver lo que pasa, tenemos que ver si es cierto o no es cierto. Me sorprendió muchísimo, digamos, la primera vez que Zuckerberg estuvo en Barcelona, el fundador de Facebook, estuvo en el Mobile World Congress y vino aquí el día después de haber comprado WhatsApp por $23.000 millones
una empresa que nos ha cambiado la vida, en la que trabajaban cuando la compraron 57 personas. Él habló de WhatsApp durante 10 minutos y 50 minutos habló de un proyecto que se llama Internet.org, que es el proyecto que tienen con Intel y con algunos otros para intentar llevar Internet a todo el mundo, de un modo, digamos, que aquellas zonas del mundo donde Internet no puede llegar a través de una propuesta de negocio, puede llegar a través de una propuesta, digamos, abierta, gratis. Claro, al principio del siglo XX, cuando la industria del automóvil hizo grandes beneficios, la industria del automóvil no se preguntó nunca por qué ellos tenían que hacer las carreteras. Entonces, es obvio que no es lo mismo con lo digital que lo físico, es obvio. Pero me parece, digamos, que tenemos que ver esto dónde va y tenemos que ver si esta gente son tan importantes, qué tipo de responsabilidad social les tenemos que exigir o qué tipo de responsabilidad social nos tienen que proponer. Porque creo que es muy importante. Esto, digamos, ya ha estallado en términos públicos, pero en términos políticos. Para responsabilidad de esta gente en la última campaña de Estados Unidos es una responsabilidad enorme. Por tanto, digamos, estamos ante una nueva realidad. Estas empresas globales, transversales, digamos, las que tendemos, digamos, que interactuar de un modo a través de los estados, como sea, pero para mí es muy importante que en cualquier caso tengan algún tipo de planteamiento. Os he puesto una cosa os he puesto un ejemplo muy global y os pongo un ejemplo muy local, que algunos quizá conocéis, que es el grupo SIFU. Que el grupo SIFU, que su responsable, que se Rovira, ha escrito un libro que, si estáis interesados en esto, es un libro muy interesante que se llama Responsabilidad Social Competitiva, que lo que hace el grupo SIFU es una cosa muy sencilla, que es, no hace una oferta distinta a otras empresas de facility service, de gente que hace, digamos, servicios de limpieza, servicios de restauración, servicios de jardinería, como ISS para entendernos, pero en formato local, con una diferencia, y es que el porcentaje que tiene de personas, digamos, con discapacidades distintas es altísimo. Es altísimo. Altísimo quiere decir, digamos, no 100%, pero es muy, muy elevado. Y entonces, para mí lo interesante es que ellos, digamos, no hacen, digamos, un tipo de propuesta de negocio distinta. No, simplemente lo que hacen, digamos, es tener una empresa que sirve a otras empresas, que tiene que dar, digamos, el mismo resultado, pero que tiene una característica, y es que ha tenido la sensibilidad desde su fundación de incorporar gente que tenía dificultades para incorporarse normalmente en las empresas. Y ha demostrado que con esta gente puede dar resultados sostenibles como empresa, es decir, no vive de las subvenciones, vive de sus resultados de los servicios empresariales. Por tanto, creo que hay ejemplos, digamos, que son distintos, que combinan este compromiso. Bueno, perdón, tú querías hacer una intervención, disculpa. Sí, sobre lo de positividad o los dos dispositivos anteriores, ¿sí? Quería poner sobre los valores compartidos en la base no me quedó claro. No, lo que pretende, digamos, los valores compartidos es intentar, digamos, cuando generamos una cosa que normalmente generan las empresas en los procesos muchas veces de planificación estratégica es intentar explicitarse ellos mismos cuáles son sus valores como empresa. Entonces, un poco la lógica es decir, cuáles son los valores de la sociedad en la que estamos y cómo nosotros, digamos, combinamos nuestros valores con los de la sociedad. Si nosotros estamos en una sociedad, digamos, que condena la desigualdad de género y creemos que esto es algo que es bueno para la sociedad, también tiene que ser bueno para nuestra empresa. Y por tanto debemos tomar medidas para, digamos, cambiar esta situación. Entonces, para decirlo de alguna manera, el shared value es, normalmente íbamos de nosotros, de nuestros valores, a los de la sociedad y dábamos lo que queríamos a partir de los beneficios que teníamos. Este es un movimiento distinto, es qué valores hay en la sociedad y cómo nosotros los aprendemos y aquellos que consideramos que son los que realmente tienen algo que ver con nuestra comunidad, intentamos llevarlos a cabo. El shared value sí o sí tiene que estar ligado a la RSE. Es una evolución de la RSE. Es una evolución de la RSE. Mira, yo normalmente hablo de 3 pasos. La gente, digamos,
de la RSE, hago negocio y doy lo que quiero a la sociedad. La gente de los valores convertidos, que son: yo intento tener una empresa que comparta valores con la sociedad y que por tanto se comporte de acuerdo a valores, digamos, que nosotros queremos respetar de la sociedad, y esto tiene que ver también de la forma como nosotros contribuimos a la sociedad. Y una tercera, que algunos llaman shared value y otros llaman la aplicación de la innovación social a la empresa, porque podéis encontraros fácilmente con mucho lío, digamos, conceptual, que es, digamos, esta necesidad de hacer negocio y a la vez que haces negocio, crear un beneficio social. A la vez, con lo mismo que haces negocio. Luego vuelvo a esto. Todo esto lo tenéis, si tenéis las referencias y podéis... Sería el caso de Internet.org, en todo caso. Sí, funciona bien, sí. No creo que sea gratis. No, o sea, es gratis el acceso, pero estamos pagando con otras cosas, con un monopolio. Sí, pero sí, de acuerdo, sí, pero con un debate que no es que no, sino que es un debate, digamos, muy serio, porque es, digamos, un debate sobre lo que Don Tasco, que es un tío muy interesante, digamos, que en estos momentos es el gran promotor del blockchain en el mundo, plantea como un nuevo feudalismo digital. Que plantea un nuevo feudalismo digital es un tipo, digamos, que no situaríamos precisamente políticamente en la izquierda. Se lo está planteando. Si vosotros habláis de innovación, en el mundo, digamos, de la empresa, hay un referente, seguramente la persona más referente en el mundo de la innovación de la empresa sería Clayton Christensen. Clayton Christensen es un profesor de Harvard Business School, un tipo, digamos, que ha estudiado muy bien los mecanismos de la innovación de la empresa, y él nos habla de 3 tipos de innovación en una empresa, que yo voy a intentar relacionar con el tema de nuestros indicadores. Él dice, hay 3 tipos de innovación en la empresa. Uno que se llama lo que él llama los Market Creation Innovation, las innovaciones que crean nuevos mercados. La telefonía móvil fue uno de estos. Son oleadas nuevas de nuevos servicios que tienen que ver con todo, con lo que hacemos a nivel privado, con lo que hacemos a nivel público, con lo que podemos hacer a nivel social. Por lo tanto, es como cuando empezó la industria del automóvil o como cuando empezó la industria de los transistores, que fue una gran industria que transformó a la sociedad. ¿Qué pasa? Que normalmente este tipo, y esto creo que aquí está la reflexión a tu pregunta, normalmente este tipo de innovaciones son innovaciones que a las empresas les han arribado. Muchas veces, con colaboración con las universidades, se han llevado décadas desarrollando. Y el beneficio que han tenido no se ha obtenido, digamos, a corto plazo, sino más bien al de la cita de Drucker. Entonces, por tanto, en el mundo de la empresa, los cambios que han tenido más impacto, véase todo lo relacionado con teléfonos, informática, internet, etcétera, etcétera, y ahora inteligencia artificial, etcétera, son innovaciones de largo recorrido. Por contra, las efficiency innovations, las que sustituyen grandes cantidades de trabajadores, digamos, en búsqueda de la eficiencia y que crean enormes problemas incluso a las empresas que quisieran mantener a sus trabajadores por un tema de competitividad. Hoy la robótica básicamente es esto, y la robótica con inteligencia artificial básicamente, pues lo que hacen es generar un tipo de innovaciones que solamente benefician a las empresas y crean, digamos, unas situaciones sociales muy complicadas. Y aquí, bueno, ahí estamos encontrándonos con un tipo de innovaciones que, si te las miras simplemente desde el punto de vista del consumidor, generan unos beneficios claros, pero si te las miras desde el punto de vista de los trabajadores que están detrás, ya no están tan claros. Más bien, digamos, lo que generan es mayor precariedad, situaciones de mayor desigualdad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un tipo de innovaciones capaces de crear oleadas de trabajo y un tipo de innovaciones capaces, digamos, de destruir grandes tejidos, digamos, sociales. Para decirlo claro, lo que venimos a decir es, las sociedades industriales, con todas las desigualdades que tenían una especie de meritocracia latente que hacía que con mucho esfuerzo funcionara en cierto ascensor social.
las sociedades más digitales, digamos, son sociedades muy bipolares. Es que hay un grupo, digamos, con unos ingresos extraordinariamente altos, muy vinculados muchas veces a determinados conocimientos de la tecnología, y no necesariamente, simplemente, digamos, a tener acumulaciones antiguas de capital en su familia, para decirlo en términos marxistas antiguos, sino que hay un espacio en medio, que además no hay red social en medio, y para decirlo de alguna forma muy bestia, el Detroit de los años 70 era menos desigual que el Silicon Valley de hoy. Entonces, esto tiene que ver con las lógicas de innovación que están detrás, ¿no? Luego hay una innovación de sustitución, que es la innovación, por ejemplo, de la sustitución del coche, digamos, convencional por el coche eléctrico, que va a generar, digamos, pérdidas de lugares de trabajo, pero que va a mantener, digamos, unas industrias. Me va a generar pérdidas de lugares de trabajo porque pensad que aproximadamente un motor de coche convencional son 1.600 piezas y un motor de coche eléctrico son 500 piezas. Sí, el número de empresas que hay detrás para fabricar 1.600 piezas o para fabricar unas baterías y unas cuantas piezas es muy diferente. Por tanto, pero bueno, entonces, fíjate que en términos de innovación privada tenemos estas diferencias. En términos de innovación social, yo creo que todavía nos falta saber las innovaciones sociales que van a tener gran impacto, cuánto tiempo vamos a tener que valorarlas. Por lo tanto, me parecería injusto por nuestra parte que cuando nos encargan de medir la innovación social dijéramos esto es liturgia y no hay resultado. Y me parecería absolutamente, digamos, absolutamente pusilánime plantear cualquier innovación social es buena, cualquier dinero aplicado a la innovación social va a cambiar el mundo. ¡Para nada! Hay que, digamos, madurar esto. Creo que estamos en una fase muy interesante de este movimiento. Creo que en muy pocos años vamos a empezar a tener herramientas que nos van a permitir generar y medir impacto, y intuyo que pasará un poco de aquí. Aquellas que van a tener más impacto no van a hacer, digamos, en 2 días. Están empezando a aparecer cosas enormemente interesantes que vienen de la innovación social y que, por ejemplo, nos sirven para medir si es verdad o no es verdad lo que dicen que hacen de responsabilidad social las empresas. Tenemos una aplicación como Glia, que no sé si la habéis utilizado, en la que tú puedes chequear cuando vas a comprar un producto cuál es el comportamiento social de la empresa que lo produce. Y esto quiere decir que podremos tripadvisorizar todo esto y podremos generar dinámicas sociales que van a tener impacto, digamos, grande en... Vamos a poner en valor determinadas, digamos, potencialidades sociales vinculadas a todo esto. Creo que es enormemente interesante. Este es el movimiento que se decía de Conscious Capitalism, que es un movimiento que yo creo que tiene muchas cosas dentro. También esta parte más derechista, digamos, que pretende, digamos, un poco decir, no, es que lo que tenemos que hacer es olvidarnos del Estado y arreglar todos los problemas sociales desde las empresas. Pero hay otros planteamientos mucho más abiertos, que a mí me ha parecido muy interesante el planteamiento de la Singularity University, que se llama University, pero no es una universidad convencional, es una universidad creada por Google y la NASA, que lo que hace básicamente es reunir a los tecnólogos en punta de muchas empresas, pero sí que es interesante el tipo de output que te piden cuando te apuntas. Cuando te apuntas a la Singularity University, que por cierto no es barato, hay muchas becas, pero no es barato, tú haces un tipo de proyecto en el que, para entenderlo, su trabajo final es crear una empresa que tiene que tener un volumen de negocio alto, por lo tanto es un ejercicio de emprendimiento, y que al mismo tiempo esta empresa, con lo que tú tienes que tener un volumen de negocio alto, como mínimo, con lo que tú haces para ganar negocio, con lo mismo que haces para ganar negocio, tienes que resolver como mínimo un problema social que afecte a 10 millones de personas como mínimo. Es decir, no hacer negocio por un lado y cambiar, digamos, la sociedad por otro, sino intentar, digamos, generar este negocio. Nosotros hemos intentado hacer cosas a muy pequeña escala con algunos de nuestros clientes y creo que son cosas que son el futuro. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que se dedica a una cosa tan poco sexy como, digamos, la lavandería industrial. Termino.
como la valentía industrial. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Lo que hacemos con esta gente es, digamos, plantearnos, cuando aparece, digamos, el problema del Zika, si pudiéramos lavar la ropa de un modo que de natural fuera repelente, digamos, a los mosquitos. Nosotros no alteramos nuestro negocio, continuamos haciendo nuestro negocio, pero hacemos una investigación para ver si es posible que un problema social espontáneo que no teníamos previsto, digamos, pudiéramos cambiar. Es obvio, digamos, bueno, esto no es el dinero. Termino. Decía Draghi, déjame terminar con esto. No puede haber empresas sanas en una sociedad insana. Creo que hay muchas empresas que no están en esta lógica, pero creo que hay un movimiento interesante en algunas empresas que por primera vez que yo conozca se han planteado hacer dos cosas a través del mismo camino, que es crear valor económico para subsistir, si no ganan dinero cierran, y a la vez, digamos, crear valor social. Bueno, ya habéis visto que he hablado de dos cosas distintas, y ahora, digamos, es vuestro turno, si queréis, tenemos un poco de tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? 11:30. 11:30, muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Y si no, hacemos reacción. Yo tendría una cuestión. Hemos visto el rol de las empresas en la acción social, una vía, y las administraciones públicas. El rol de las administraciones públicas, que tienen innovación pública por un lado y que entiendo deben potenciar la innovación social por otro, o participar en esa innovación social, su rol cambia absolutamente. Incluso de veces en el futuro. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que la tecnología nos ayuda además a cambiarlo mucho más de lo que hemos tenido en la historia. O sea, creo que por primera vez hay una tecnología que puede hacer con la administración algo que ya ha pasado en el mundo de la empresa, que es un tipo de innovación que se llama disruptiva, que es cuando alguien con una tecnología rompe las reglas del juego. Antes teníamos SMS, se los pagábamos. Y una tecnología disruptiva que es el WhatsApp, que haces lo mismo y no lo pagas. Pues tú imagínate que hay tecnologías disruptivas que permitan que cosas que antes solo podía hacer el Estado, ahora las puede hacer la sociedad directamente. Entonces, en esta lógica, yo creo que sí que va a cambiar mucho, digamos, una parte, digamos, la función del Estado. Creo que hay una franja mucho más corta, no es lo mismo, pero hay una franja mucho más delgada entre la innovación pública y la innovación social, y que la colaboración tiene que ser, digamos, absoluta. A mí me gustó mucho, digamos, cuando Barcelona ganó el mayor premio, digamos, a la innovación que hay en el mundo, ¿no? Que es el Bloomberg Mayor's Award, en el que solamente no es un premio que te dan un golpecito en la espalda, sino que te dan 6 millones de dólares para aplicarlo. Esto está bien, a ver si cuento el ejemplo. Y me gustó mucho porque era una mezcla de innovación pública e innovación social, que al final el resultado era más de innovación social que innovación pública. Tienes toda la razón. Y creo que en el mundo de la innovación pública estamos cometiendo el mismo error que hicimos con el mundo, que esto lo vi directamente desde dentro, con el mundo de las TIC. Que hacemos que esto lo genere en un grupo de especialistas. En realidad esto es un cambio cultural, es una forma distinta, ¿no? Y además la innovación no es tecnología, la innovación está en la mirada. Sí. Pero yo creo que el camino también está mucho en las PPPs, ¿no? Porque de un lado, el sector público sabe problemas que tiene, los retos que tiene, pero pueden buscar partnership con el sector privado que tiene mucho know-how de hacer las cosas. Recuerdo mucho en un video de Melinda Gates que habla cómo Coca-Cola puede llevar a cualquier rincón de África Coca-Cola y los gobiernos no logran llegar a las vacunas. 100% de acuerdo, y creo que precisamente esta tecnología, que es la Internet de las transacciones, que es el blockchain, creo que nos ayudará no solamente a cambiar la lógica de la innovación pública, sino nos permitirá un tipo de lógica de PPP más garantista para lo público. La corrupción continuará existiendo, porque las personas somos más rápidas, pero la verdad es que lo del blockchain va a dar un tipo de transparencia muy grande a todo tipo de transacción, y creo que nos permitiremos hacer un tipo de colaboraciones público-privadas que tienen que generar valor público, pueden también generar valor privado, pero que tienen que generar valor público, y creo que lo podemos hacer con unas reglas de juego distintas. La verdad es que necesitamos este tipo de tecnologías
porque si no la corrupción lo que hace es impedir la colaboración público-privada y esto es un desastre de grandes dimensiones para mí. Sí, yo quería plantear una duda con respecto al papel de la tecnología en proyectos de innovación social más volcados a sectores más pauperizados. Por ejemplo, nos hablaba del ejemplo de esta aplicación, ¿no?, para repartir comida y tal. A mí eso me plantea una duda, que es cómo la tecnología puede ayudar a puede contribuir o a aumentar una brecha digital con respecto a sectores de población que tienen dificultad de acceso a Internet o que no tienen ningún acceso a Internet, si el papel de la tecnología en este caso, en estos casos concretos, no harían sino crecer la desigualdad o por lo menos no paliarla. ¿Cómo se podría afrontar esta situación? No, la tecnología no es ni buena ni mala, digamos, hay que regularla como todas las cosas en la vida, como todos los fenómenos, ¿no? Pero no son dos caras de la misma moneda, ¿eh? Tú tendrás nuevas tecnologías, estas nuevas tecnologías además nacerán en lugares distintos del mundo por regulaciones distintas y que nacen en lugares del mundo distintos no quiere decir, a diferencia de antes, que no puedan tener un impacto global, lo van a tener, ¿eh? Entonces es obvio que tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Ver, digamos, qué hacemos con las tecnologías que tienen un enorme potencial de desigualdad y al menos cómo aprovechamos las tecnologías para poder paliar, digamos, aquellas cosas que estén en nuestra mano en términos de innovación social. Pero son dos debates en paralelo, pero no son mezclados desde mi punto de vista. A mí no me ha quedado demasiado claro cuando hablabas de las diferencias en las herramientas y en el modelo que utilizamos de empresa privada contra la pública. Pero veo que la empresa privada siempre se basa en el modelo de generar beneficio, crear un impacto más económico, y en lo público no. Pero en el tercer sector, cuando tienes una cooperativa... Yo creo que es transformación social, pero cuesta de definir los indicadores. Vale. Bueno, y mi duda es que en el tercer sector tú tienes una cooperativa y tienes la doble lógica, tienes la lógica de la empresa, porque tú tienes que hacer un plan de negocio, un mercado, bueno, lo que sea, y a la vez tienes que medir el impacto social. Es decir, las herramientas... Hay cooperativas que tienen impacto social y cooperativas que no tienen impacto social. Pero sí, hay algunas que tienen en su ADN, digamos, un comportamiento de impacto social. Pero para mí el tema está en... Tú puedes ser cooperativa, puedes ser una empresa de accionistas convencional, ¿no? El tema está en estos ensayos, experiencias, ¿no?, que lo que pretenden es hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Lo otro, si tú eres una cooperativa y tienes mucha implicación con tu comunidad y das una parte de tus beneficios a tu comunidad, pues digamos, me parece que es algo que va en el ADN de muchas cooperativas. Lo otro es distinto, es hacer un planteamiento distinto, es cómo nosotros somos capaces de resolver a la vez, digamos, un problema social y hacer, digamos, un tipo digamos, de empresa sostenible. Normalmente las empresas que se plantean en este sentido son las empresas que en el mundo anglosajón se conocen como las B companies, las empresas de tipo B, que son empresas que tienen formato de empresa, tienen lógica de empresa, pero tienen unos beneficios restringidos, es decir, que normalmente son empresas que dicen queremos beneficios, pero no queremos unos beneficios, digamos, de cualquier tipo, sino que nos vamos a quedar solo con los beneficios que nos permiten reinvertir y mantener la competitividad de la empresa, y los otros beneficios nos obligamos nosotros mismos a darlos a proyectos sociales. Sí, pero bueno, lo que quería matizar es que creo que cualquier empresa o cualquier entidad del tercer sector necesita las herramientas del sector privado. Sí, las herramientas, digamos, del sector privado siempre las tienes aquí, ¿eh? Yo, porque están un poco más avanzadas. Lo que yo, digamos, en mi práctica profesional me doy cuenta es que cuando hablo en términos de innovación pública y cuando hablo en términos de innovación social, encuentro que la misma herramienta que te sirve para evaluar si hay negocio no te sirve para evaluar si estás creando valor social o estás creando valor público. Y es aquí donde estamos intentando ajustar estas herramientas. Espero que dentro de poco las tengamos ajustadas, porque creo que la innovación pública y la innovación social es suficientemente importante y va a tener tanto impacto, especialmente la social, que creo que necesitará herramientas sólidas. Respecto a la innovación pública, ¿qué rol usted le atribuye a los aspectos de gobernanza, en particular las reglas de acceso al puesto de liderazgo y también las reglas de muchas veces procedimentales del derecho administrativo? Pues total, pero esto es otra conferencia, es el libro que escribí y que no te voy a recomendar porque ya lo tendré que volver a escribir, con toda sinceridad, ¿no?
Sí, el mecanismo de toma de decisiones tiene todo que ver. Tú estás utilizando dinero público para ensayar cosas, para probar cosas. Si tú no pruebas nada, no tienes ni una cultura ni gente entrenada para probar, y lo que estás haciendo es una administración que va a ser vencida por el tsunami tecnológico, y aquí el debate sobre la tecnología va a ser muy importante. Pero por otro lado, digamos, si tú admites que el entorno público tiene que innovar, que el Estado tiene que innovar, entonces es obvio que tienes que generar unos mecanismos de gobernanza para decir, esta innovación, como toda innovación, puede tener riesgo y puede fallar, pero tiene, digamos, que estar traqueada, tiene que estar monitorizada, digamos, porque lo que puede haber es riesgo, pero lo que no puede haber es responsabilidad. Y el riesgo y la responsabilidad son cosas distintas, ¿no? Pero esto requiere una conferencia, esto requiere, digamos, porque es un tema muy serio. Luego también, déjame decirte que en mi experiencia, el sector público se escuda demasiado fácilmente en la norma para no innovar. Yo quería levantar el punto de la participación, ¿no? Social, comunitaria. Yo pienso que la participación de la gente no va a... No hay cómo definir el cómo o buscar a lo mejor la tecnología o las técnicas, ¿no? Pero estarían para decir quién somos, ¿no? Sí, lo que necesitamos, ¿no? y quién queremos, ¿no? Y de ahí para un posicionamiento, ¿no? La veo importante en un primer momento. Incluso cuando usted coloca la experiencia de las cámaras, esas personas están participando de una forma indirecta, ¿no? O sea, quién somos, ¿no? Qué necesitamos y cómo vivimos. Y de ahí las mentes, los técnicos, ¿no? Van. Entonces, si el poder público no se aleja, o mismo las empresas se alejan de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Esta observación, yo creo que estará comprometida, ¿no? Si esa participación no es lo que apenas colocamos, que coloca a la gente en la sala para opinar sí o no. No, la participación efectiva como ciudadanos, lo que necesitamos, ¿no? Sí, mi experiencia, entiendo muy bien, mi experiencia no es esta, es otro tipo de participación bastante más mediocre, pero puede estar equivocada, ¿no? Puede estar completamente equivocada. Una cosa es participación para políticas públicas y otra cosa es participación para innovación social, no lo confundamos, ¿no? He hablado de participación para innovación social, ¿no? En general, digamos, preguntar no es la vía única, ¿eh? Preguntar nunca hace daño, nunca, ¿no? That's all, folks. Muchas gracias por haberme invitado. Yuni, gracias por, espero que os haya sido útil. Tenéis, digamos, mi contacto, es muy fácil, es xavier.marcet@gmail. Luego ya os contesto con un mail mucho más complicado, o bien a través de Twitter. Ha sido un placer porque para mí cada año es la oportunidad de reflexionar, digamos, sobre un tema distinto, y ojalá tengáis una semana enormemente provechosa. Gracias. Que tengáis un buen día.